La oficina de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, realiza este especial sobre las incidencias de vivir en un clima tropical, un espacio de divulgación que busca llevar este conocimiento a las diferentes poblaciones de Colombia con el objetivo de que conozcan más sobre las relaciones entre el territorio, el clima y la sociedad. Este podcast que realiza Radio UNAL Medellín recoge los puntos fundamentales sobre este tema. Frío, calor, lluvia y sol. En un clima tropical se experimentan altas temperaturas y humedad durante la mayor parte del año. Estas variaciones constantes son propicias para el crecimiento de la vegetación, lo que se traduce en una abundante flora y fauna que posicionan a Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo, con más de 50.000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas protegidas, equivalentes al 15% del territorio nacional, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. De la biodiversidad dependen los sistemas de producción de alimentos, la nutrición y la salud de los seres humanos, por lo que debe ser un tema de interés para todos. Por eso, en este espacio, analizaremos cuáles son las implicaciones e incidencias para la sociedad colombiana de vivir en un clima tropical. Para esto nos acompaña el profesor Andrés Villegas Vélez, antropólogo de la Universidad de Antioquia y magíster y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Bienvenido, profesor. Iniciemos hablando de cuáles son esos elementos que componen o determinan el clima. Cuando hablamos específicamente de clima tropical, ¿a qué nos referimos? Hola Jennifer, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Desde la climatología, el clima tropical hace referencia a una serie de características que diría, sin ser experto, que básicamente tienen como dos grandes elementos. Por un lado, unas precipitaciones relativamente altas, unas lluvias altas en comparación con otras zonas y un tipo de temperatura específica que podríamos denominar cálida. Pero incluso más allá de que la temperatura sea cálida, el clima tropical haría referencia sobre todo a que hay poca variabilidad en la temperatura, es decir, digamos que la temperatura de junio no va a ser ni muchos grados inferior o muchos grados superior a la temperatura de diciembre, por decir algo. Obviamente es algo que no pasa en otros climas de países por ejemplo como Rusia o como Canadá, donde la temperatura entre esos meses de junio o julio y diciembre, enero puede ser de 30 o 40 grados. No obstante, también habría que decir que, digamos, en el trópico, en términos geográficos o en términos, digamos, de latitud, realmente hay varios climas. O sea, prima el clima tropical, pero hay muchísimas zonas que no serían de clima tropical, en tanto, por ejemplo, llueve poco o que son, digamos, de unas temperaturas relativamente frías. Todos, pues, para dar casos colombianos, conocemos pues el ejemplo del desierto de la Tatacoa o de la zona de la Guajira, que no serían en sentido estricto de clima tropical a pesar de estar situados en el trópico, o de ciudades como Bogotá, como Pasto, digamos, de las ciudades frías de nuestro país, que tendrían temperaturas inferiores a los que normalmente se asocian con el clima tropical. Entonces, en ese sentido podemos hablar más bien que en el trópico, en las regiones intertropicales, hay varios climas. El más común es lo que la climatología llama clima tropical, pero realmente hay varios climas que son diferentes y hay sobre todo mucha variabilidad, muchos microclimas, por ejemplo. Otro asunto que considero importante mencionar y aclarar es que nosotros cuando hablamos comúnmente y decimos clima, realmente estamos hablando de lo que los climatólogos y las climatólogas llaman tiempo meteorológico, no tanto del clima. El clima, digamos, en sentido más científico, más estricto, serían realmente esos patrones meteorológicos que se dan durante varias décadas, digamos, mínimo unas 3 décadas, o incluso siglos, milenios, millones de años. Entonces, normalmente cuando nosotros decimos está haciendo muy mal clima, estamos diciendo que, claro, no lo vamos a decir así, pero estaríamos diciendo que hace muy mal tiempo meteorológico, por ejemplo. Para este podcast estamos abordando cuáles son las incidencias culturales y sociales de vivir en un clima tropical y nos acompaña el profesor, antropólogo e historiador Andrés Villegas. Profesor, ¿cómo ha sido históricamente, en especial para Colombia, esas relaciones entre el clima y la sociedad y cuáles son esos puntos importantes que usted considera que podemos destacar aquí y que intervienen en esas relaciones? Y también podemos abordar un poco sobre esos mitos en torno al clima.
Realmente ha habido muchos mitos sobre el clima y son mitos que se han ido construyendo históricamente durante varios siglos y que todavía nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando los hombres y las mujeres europeas, digamos, empiezan a conquistar y adentrarse en regiones de lo que hoy es América, de África, de Asia, empiezan también a denigrar mucho de ese clima que es extraño para ellos. Consideran que es un clima malsano, que es un clima que enferma, que es un clima, por ejemplo, que hace que las especies vegetales o animales sean inferiores a las especies vegetales y animales a las que están acostumbrados. Claro, hoy sabemos pues que simplemente eso es una diferencia, no es que sean inferiores, pero sí se considera, digamos, que el clima, por ejemplo, americano, el clima tropical y el clima de lo que hoy es Colombia fue, digamos, un clima como mal visto, mal considerado muy pues que enfermaba mucho, que tenía, digamos, muchos problemas, incluso casi que no era apto para la vida humana. Eso normalmente hoy en día lo llamamos determinismo geográfico, en tanto se piensa pues que, o se pensaba que había ciertas regiones que determinaban completamente a las sociedades y que generalmente esa determinación era negativa. Las personas que habitaban Colombia, sobre todo los letrados intelectuales, respondieron rápidamente a eso y en el siglo XIX, hace casi 200 años, por ejemplo, ya estaban, como había, digamos, cierta vergüenza también en habitar climas tropicales, entonces, por ejemplo, querían como evitar la asociación entre las ciudades andinas y el trópico. Entonces decían, no, realmente es que Santa Fe de Bogotá no es tropical, sino que Santa Fe de Bogotá por su altura es equivalente a Europa o es equivalente a Estados Unidos, cuando efectivamente pues Bogotá está situada plenamente en el trópico, a unos cuantas centenas de kilómetros de la línea ecuatorial. Entonces hubo intentos de decir, no, por la altitud es como si no fuéramos tropicales. Hoy en día incluso esos mitos se han transformado, pero todavía subsisten. En inglés, por ejemplo, se habla de sex, sun and sun, como sexo, pues las 3S. En español pues serían 2S y una A, sexo, sol y arena, y es generalmente con lo que incluso quienes vivimos en el trópico normalmente asociamos el trópico, o sea, mucho sol, playa, bueno, lo de sexo tal vez no, pero sabemos pues que efectivamente nuestras regiones muchas veces son asociadas infortunadamente al turismo sexual, pero hay como una idea, digamos, de que el trópico es caluroso, cuando no todo el trópico es necesariamente así, y digamos que también las personas que vivimos en el trópico somos más alegres o bueno, que tenemos ciertas características, cuando también eso es por supuesto una generalización. Entonces esos mitos subsisten. Ya si vamos como a cómo nos hemos, las sociedades y las personas que habitamos en el trópico nos hemos adaptado o hemos vivido y construido nuestras formas de vida acá, pues vemos que son formas que se han ido como formando a través de la historia y que las estrategias han sido múltiples. Por ejemplo, una estrategia es la movilidad. Es moverse, las sociedades se han movido conforme las temporadas de lluvia o las temporadas de sequía. Las sociedades, por ejemplo, también han, digamos, adaptado las formas en que construyen sus viviendas al clima en el cual están. Por ejemplo, hoy en día nosotros todavía cuando vamos a la costa atlántica vemos algunas casas de techos altos con pocas ventanas, son casas que nos parecen oscuras, que tal vez para los parámetros actuales en algunos casos no nos agraden mucho, pero que son casas frescas y que están efectivamente adaptadas para el clima y la situación en la que están. Los mismos intercambios comerciales, los intercambios de productos agrícolas, por ejemplo, como sobre todo en las zonas andinas de América, como hay, digamos, gran variación de los productos que crecen en espacios relativamente cercanos, entonces eso permitía que las sociedades que cultivaban productos de clima caliente los intercambiaran de una forma relativamente fácil y rápida con las sociedades que producían productos que estaban en las zonas templadas o en las zonas frías, lo cual posibilitaba una dieta más variada. Las mismas relaciones con el entorno, por ejemplo la construcción de obras de riego para permitir el cultivo en tiempos de sequía u obras de drenaje para permitir efectivamente pues que los territorios no se inundaran. La cantidad de población que tenía una sociedad, sociedades con, digamos, demográficamente muy poco densas o sociedades demográficamente más densas, donde el clima permitía, por ejemplo, el desarrollo de una agricultura más intensiva y de ciertos productos como los cereales. Entonces las adaptaciones han sido muy variables y se han construido poco a poco, casi que a través del ensayo y el error.
Profe, bueno, hablando de esa relación entre clima y sociedad, usted nos mencionaba que no podemos caer en ese determinismo geográfico, ¿cierto? No todo lo que ocurre dentro de una sociedad pasa a causa del clima, pero si bien está relacionado, hablemos, profe, ¿cuáles son esos puntos que usted considera importantes entre esa relación de clima y sociedad? Ya nos contó también sobre cómo nos hemos adaptado, ¿cierto? Pero ¿cuál cree usted que es un punto importante allí? Mira, yo creo que hay una cuestión que justamente si no aceptamos actualmente esa idea de determinismo, estaríamos hablando de algo que podríamos como denominar bajo la palabra posibilismo. ¿Por qué no hay determinismo? Porque si aceptamos el determinismo, por ejemplo, lo que tendríamos que encontrar es que sociedades que viven en un clima muy similar serían muy similares y lo que vemos es realmente muchísima variación. Esa variación, como ya lo he mencionado, pues se da, digamos, a través de múltiples mecanismos, de múltiples formas que se van construyendo como muy poco a poco a través de ensayo y error. Y lo que, digamos, cuando estamos hablando entonces de que el clima no varía tan rápidamente, y ahí de nuevo sería relevante la diferencia entre clima y tiempo meteorológico. El tiempo sí va a variar, pero el clima no, los patrones, digamos, más o menos se mantienen. Eso permite que las personas construyan un conocimiento. Estamos hablando pues de conocimientos que no son científicos en el sentido que se basen en el método científico, pero que sí parten de la observación, de la interacción, etcétera, pero entonces requieren periodos de tiempo más o menos largos, más o menos prolongados. Eso se desarrolla entonces a través de, por ejemplo, eso, de qué cultivos se van a hacer, qué cultivos son propios para una zona. Las mismas construcciones que hoy llamaríamos bioclimáticas, los mismos asentamientos, por ejemplo, donde se asientan las personas, generalmente entonces en momentos donde hay, digamos, relativamente poca gente, donde la densidad demográfica no es tan alta y donde los patrones de uso y de propiedad del suelo son diferentes a los actuales. Eso permite, por ejemplo, que las casas y que en general las construcciones se hagan en lugares retirados de las zonas pues que son más proclives a desastres, y en general todo, digamos, un conocimiento para la adaptación. Por ejemplo, también las plantas, la medicina. ¿Qué plantas se utilizan para combatir las enfermedades tropicales? ¿Qué plantas sirven para ciertas formas de fiebre, para cierto tipo de enfermedades que son endémicas de estas zonas? Eso, digamos, va a dar mucho juego, pero requiere generalmente, sobre todo en sociedades donde todavía el conocimiento científico generalmente es más sistematizable y funciona más rápido, en sociedades donde ese conocimiento científico, digamos, occidental, no es tan común, sí requieren periodos de adaptación rápido, como de unas relaciones con un entorno que sean prolongadas para permitir que las sociedades conozcan bien el clima, los lugares en los que están viviendo y logren construir estrategias adaptativas en torno pues a esos entornos y esos climas. Bueno, profesor, ampliemos acá un poco ese concepto de construcciones bioclimáticas. ¿A qué hace referencia, profe? ¿Cómo se evidencia acá en Colombia esa clase de adaptación? Son construcciones, incluso uno podría ampliarlo realmente a como todo lo que comúnmente en antropología llamamos cultura material. Es decir, todos esos elementos materiales que conforman nuestra vida cotidiana y que nos permiten en última instancia habitar, vivir, cultivar, trabajar, etcétera. Yo te doy un ejemplo muy sencillo ahora. Claro, construcciones bioclimáticas es un término un poquito anacrónico cuando lo llevamos para atrás, en tanto hace referencia pues a unos desarrollos más contemporáneos de la arquitectura y la construcción. A lo que me refiero es que normalmente las personas cuando han construido pensando en sus entornos. Porque los conocen. Entonces han construido, por ejemplo, la altura de sus casas pensando en el frío o en el calor. Lo que les comentaba ahora, también, por ejemplo, bueno, hay ciertas casas que nos pueden parecer hoy en día oscuras. Por ejemplo, en la costa atlántica o las malocas de las sociedades amazónicas. ¿Son oscuras? Efectivamente son oscuras, pero también son oscuras porque esa oscuridad, esa, digamos, no entrada de los rayos directos del sol y de la radiación, permiten que sean más frescas. Entonces lo que uno nota cuando hace un, digamos, trabajo de campo es que realmente las construcciones, las viviendas sí están muy adaptadas al entorno. Por ejemplo, dónde tienen ventanas, hacia qué lado están las ventanas, hacia qué lado no, están adaptadas a la entrada del sol, a la entrada de la luz,
a los vientos. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo y todavía hoy en día en algunas zonas se cocina con leña. Eso implica obviamente que no se apague el fuego, que el humo no vaya pues a estar pues molestando todo el tiempo a la gente. Entonces las casas se construyen teniendo en cuenta la dirección de los vientos. Entonces son un montón de saberes muy prácticos que están ahí y que claro, y que podríamos denominar bioclimáticos si extendemos el concepto no solamente digamos a esos saberes arquitectónicos y constructivos contemporáneos que se enseñan en una facultad de arquitectura. Básicamente construcciones adaptadas a su entorno, adaptadas a donde están. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las vestimentas, por ejemplo, con los sombreros, con todo el uso que hay, por ejemplo, de tejidos de palmas, que son sombreros, por ejemplo, muy frescos, la ropa, etcétera. O sea, todo está muy vinculado a las formas en que la gente habita. Bueno, profe, y en esa línea hablemos un poco de esas implicaciones a la salud pública, ¿cierto? Tenemos enfermedades, como usted lo decía, enfermedades tropicales que no hay en otros lugares del mundo y pues para un caso puntual que usted mencionaba en encuentros anteriores, los mosquitos como vectores de esas enfermedades, ¿cierto? Como vectores de transmisión de esas enfermedades. Hablemos un poco del tema de salud pública. Claro, mira, eso sí es, digamos, es una variación muy importante y realmente es algo pues que... a veces en ciencias sociales somos un poquito reacios a hablar de avances, pero podríamos pensarlo como un avance, como un progreso entre comillas. Si bien digamos habían tratamientos a través de plantas, etcétera, sí es cierto que había un desconocimiento grande de qué era lo que provocaba la mayoría de enfermedades tropicales, sobre todo las enfermedades tropicales transmitidas por vectores, básicamente por zancudos. Todos hemos oído hablar del dengue hemorrágico, de la fiebre amarilla, de la malaria, del paludismo, etcétera, que son enfermedades que si bien no son, digamos, el mosquito o el zancudo no es propiamente el que enferma, es el que lleva la enfermedad hacia nosotros los humanos, es un vector. Entonces, durante muchísimo tiempo no se sabía qué era lo que provocaba esas enfermedades. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, por ejemplo, se pensaba que era lo que se llamaban miasmas. Miasmas incluso es como un término que es muy difícil de comprender para nosotros porque son como unos efluvios, como unas atmósferas, unos gases, pero que realmente nadie ve ni se podían medir, que se consideraban que era como la materia orgánica que se descomponía y que era esa materia orgánica en descomposición la que generaba esos miasmas que eran los que enfermaban a la gente. Claro, eso tiene que ver con una observación del entorno, tenía que ver con esa observación del entorno, era donde había más enfermedades tropicales, sobre todo estas fiebres, donde habían fuentes de agua. Y en donde hay fuentes de agua, pues hay más materia orgánica en descomposición. Pero claro, no sabían qué eran los zancudos. Cuando a través de investigaciones de médicos cubanos, de médicos brasileños y de otras personas, ya queda claro que digamos que el vector son ciertas especies de zancudos, eso va a permitir efectivamente, digamos, hacer todos unos tratamientos de saneamiento que sin ese conocimiento eran imposibles de hacer porque no se sabía qué había que atacar. Entonces va a permitir estrategias, el conocimiento científico occidental aquí va a permitir estrategias de prevención y también, por supuesto, luego de atención. Cuando viajamos, muy probablemente, dependiendo del lugar, nos apliquemos una vacuna para la fiebre amarilla. Obviamente eso es otro ejemplo también, digamos, de un logro de la medicina contemporánea o de la medicina moderna que era inalcanzable, digamos, para otras sociedades y para otras formas de conocimiento. Entonces, en el tratamiento de las enfermedades tropicales y más importante aún, en la prevención de las enfermedades tropicales, sí ha habido un avance muy importante en los últimos 100 años. Hay incluso algunos especialistas en salud pública que dicen que podríamos hacer aún más, que no hacemos más es por falta de recursos, tal vez por falta incluso de voluntad política, pero que en términos de conocimiento podríamos prácticamente erradicar o tener muy controladas la mayoría de enfermedades tropicales. Durante este encuentro con el antropólogo e historiador Andrés Villegas hemos abordado a grandes rasgos qué se entiende por clima tropical y cuáles han sido históricamente esas relaciones entre el clima y la sociedad colombiana. Hablemos para finalizar, profesor, sobre el cambio climático. ¿Qué pasa en las sociedades que habitan estos climas tropicales y que se ven constantemente enfrentadas a cambios de clima muy extremos debido al calentamiento global y pues a otros factores? Realmente el cambio climático, como creo que todos y todas sabemos, es un fenómeno a escala del sistema Tierra. No obstante, hay, digamos, variaciones en las afectaciones dependiendo las zonas.
En efecto, los informes de las instituciones y de los científicos y científicas especializados en el tema han mostrado que hay una mayor vulnerabilidad dentro de algunas regiones que generalmente están en los trópicos. Ahí hay, digamos, una gama muy amplia pues, de afectaciones que estamos viviendo y que posiblemente o muy posiblemente vamos a vivir. En primer lugar, digamos, el cambio climático hace mucho más impredecible el tiempo meteorológico y potencia los fenómenos extremos. Entonces, en ese caso, seguramente nos vamos a enfrentar, y ya lo estamos haciendo, a desastres socionaturales mucho más frecuentes y de mayor escala. Una forma que uno puede ver muy claramente que ya estamos pensando en eso como, digamos, como humanidad, es incluso que eso se está volviendo un negocio. Por ejemplo, los seguros climáticos son cada vez más comunes y lo que se llaman los bonos de catástrofe. Es una forma de, básicamente, de distribuir el riesgo en más actores de mercado para, digamos, evitar un poco las pérdidas y también pues para hacer de eso un negocio. O sea, uno puede saber muy claramente, a mi juicio, para dónde va el mundo si mira qué se está negociando en las bolsas. O sea, estamos partiendo de que va a haber cada vez más desastres y de que esos desastres van a ser más costosos. Y tiene que ver, por supuesto, con estos fenómenos extremos y con la mayor variabilidad. También hay fenómenos, por ejemplo, que para llevarlos a Colombia tienen que ver con los cultivos. ¿Qué va a pasar con los cultivos? Un ejemplo muy claro de eso es el café. Yo creo que hemos escuchado lo de cafés de altura. Y claro, y normalmente uno piensa en cafés de altura y lo piensa como algo muy bueno porque entonces son mejores, bueno, todo eso, pero claro, también hay algo detrás del café de altura, y es que normalmente, digamos, para tener un café de calidad, ya cada vez más los cultivadores tienen que tener sus cultivos en zonas más altas para que el café desarrolle pues todas sus características, las características pues que nos gusta como consumidores. Eso, por supuesto, genera problemas en tanto no todos los caficultores tienen dinero o recursos para comprar tierras en otras zonas diferentes a donde tienen sus fincas, digamos, para ir trasladando sus fincas a tierras más altas. Hay otro asunto también que tiene que ver, por supuesto, con lo que se ha llamado cada vez más desplazados climáticos o migrantes climáticos. No voy a entrar mucho, hay de entrada una discusión si son refugiados. La tendencia es a decir que no son refugiados en tanto no corresponden a las características de las convenciones internacionales sobre refugiados, pero efectivamente se ha aumentado mucho el número de personas que tienen que abandonar sus lugares donde viven y desplazarse, y básicamente hay como dos grandes tipos de desplazamiento. Por un lado están los desplazamientos que son mucho más obvios para todos y todas, que son, digamos, los desplazamientos vinculados a desastres, por supuesto. Claro, hay una inundación, un deslizamiento de masas, un derrumbe, etcétera, y la gente tiene que salir. Eso, digamos, es muy claro para todos nosotros. Pero también hay otras, digamos, formas de desplazamiento que tienen que ver con, por ejemplo, el desplazamiento que, digamos, es más una tendencia a futuro, el de las ciudades costeras, por un lado, digamos, con el aumento pues del nivel del mar. Eso es, digamos, algo que tienen que tener en cuenta, por supuesto, tanto las ciudades costeras como incluso otras ciudades que no son costeras. Si vamos a Colombia, por ejemplo, ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, etcétera, porque, digamos, dentro de sus planes de adaptación al cambio climático tendrían que incluir la llegada de miles, posiblemente decenas de miles de personas de esas ciudades, digamos, que la gente tenga que desplazar de ellas. Ciudades en el país como Barranquilla, Cartagena, etcétera, ciudades que son bastante pobladas, Tumaco. Entonces, esas personas, ¿para dónde van a ir? Muy probablemente para ciudades del interior que tendrían que adaptarse a la llegada masiva de estas personas. Y ya saliendo de Colombia, hay tal vez un fenómeno muy, muy conocido, muy importante, muy masivo, que es el desplazamiento o todos los desplazados climáticos del África subsahariana, que es una región tropical. Está plenamente en el trópico, y buena parte de esas personas del África subsahariana que van a Europa, que migran a Europa principalmente, aunque también a otros lugares, son desplazados climáticos. Ahí hay, digamos, un problema, y es un fenómeno de larga duración, es un fenómeno que demora años, décadas, entonces es un fenómeno que no es tan visible. Lo que decía al principio, si hay una inundación y la gente se desplaza de su territorio, para todos es claro que tuvo que ver con la inundación. Pero si estamos hablando de un proceso de desertificación que dura 3 décadas,
normalmente esa gente que se desplaza porque ya no puede cultivar, porque ya no puede criar ganado en sus regiones, porque está totalmente empobrecida, porque su seguridad alimentaria está en riesgo, comúnmente se etiqueta como desplazados o como migrantes económicos, no como migrantes climáticos. Claro, lo que pasa ahí es que son simultáneamente migrantes económicos y migrantes climáticos, en tanto el clima está completamente entrelazado con lo económico y con otra serie de factores, pero hoy en día uno de los flujos migratorios más importantes es el de la África subsahariana, y buena parte de ese flujo migratorio, que es de millones de personas, tiene que ver con el cambio climático, más específicamente con la desertificación. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las incidencias sociales de vivir en un clima tropical? En este espacio hemos abordado con el profesor Andrés Villegas Vélez, antropólogo e historiador y profesor titular del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ese aspecto multidimensional, ¿cierto? Esa relación que hay entre el clima y la sociedad, teniendo en cuenta lo que se produce y se consume, cómo se construyen las viviendas, cómo se vive, cómo se enferman y otros factores. Agradecemos nuevamente al profesor por este espacio y recordamos que este podcast es una producción de Radio UNAL Medellín para acercar la universidad a la sociedad desde el conocimiento. Muchas gracias, profesor.